Bien, jóvenes, acá les voy a mostrar cómo trabajar con Excel para hacer las tablas de contingencia que resumen en la información que ustedes tomaron en el laboratorio de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Entonces, lo primero que tenemos es nuestra hoja de Excel, donde nosotros podemos observar todos los datos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá tengo el sexo. Vamos a destacarlo. Tengo sexo, el IMC, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. No están ordenados. Si se fijan, tengo hombres, mujeres, todos mezclados. Y el IMC también. Obesidad tipo 1, normal, sobrepeso. Está todo mezclado. Ya. La primera sugerencia que yo les hago es que ordenen la información. ¿Cómo lo hacen? Ustedes hacen clic sobre la letra y eso permite seleccionar toda la columna. Y si ustedes arrastran esto, van a seleccionar en todas las columnas que corresponden. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí selecciono el sexo, el IMC, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Seleccionan todas las columnas, entonces, y se van aquí, hacen clic en orden personalizado. Les va a aparecer una ventana similar a esta, donde les preguntan cómo quieren ordenar estos datos. Primero, voy a ordenar por sexo. Eso es lo que quiero. Si ustedes se van aquí a este signo más, o puede aparecer también un botón que dice agregar un nivel más, le va a aparecer la siguiente información. Primero, ordena por sexo, de orden ascendente, y después va a ordenar por qué. Me interesa el IMC. Ya. Con esos dos aspectos, estos dos criterios para ordenar es más que suficiente. Así que ponen aceptar. Si se fijan, ahora me ordenó todos los hombres y después por el estado nutricional. Ahí ya tengo listo parte de mi tabla. O sea, del trabajo que tienen que hacer ustedes. Después vuelven a seleccionar todos los datos y se van a insertar. Y aquí vamos a hacer la tabla dinámica, la tabla de contingencia. Ustedes vienen, eligen tabla dinámica. Me pregunta cuáles son los datos, si quiero una hoja de cálculo nueva o una hoja de cálculo existente. En este caso voy a utilizar una hoja de cálculo existente. Cuando le hacen clic en este botón, ya se va a minimizar la tabla y ustedes simplemente eligen dónde quieren que empiece la tabla. Hacen clic sobre la celda donde quieren colocar la tabla y nuevamente hacen clic en el botón de recién y le aparece nuevamente, se maximiza la ventana. Después le colocan aceptar. Les va a aparecer esta información aquí en el costado. Esta es la tabla dinámica. Así que en las columnas, si ustedes se fijan, yo le hago clic encima y lo arrastro al sexo. ¿Ya? Me aparece hay un icono de información. En las filas voy a arrastrar lo que es el IMC. ¿Ya? Y fíjense cómo va ordenando la información allá. Por último, me interesa en primera instancia una tabla solamente con la frecuencia cardíaca. Y esto lo arrastro a donde dice valores. Ahora, si ustedes se fijan, ahí dice suma de frecuencia cardíaca. A nosotros no nos interesa la suma, nos interesa el promedio. Por lo tanto, en algunos casos aparece una flecha aquí. Ustedes le hacen clic en esa flecha y les puede aparecer algo así como definir los parámetros de esta condición. Es el último
el último criterio dentro de un menú desplegable. Ese es el que tienen que hacer para poder modificar esto a lo que es el promedio. ¿Ya? Recuerden que yo trabajo con la versión de Mac, que se saltan algunas cosas en comparación a la versión de Windows. Así que le hacen clic ahí y tienen que buscar en la última opción del menú desplegable para cambiar de suma a promedio. Y ahí lo tenemos. Ahí está nuestra tabla de contingencia. Si se fijan, aparecen unos números con muchos decimales. Entonces ustedes seleccionan todos los datos, se van a inicio y con este icono reducen el número de decimales, ¿ya? Hasta que lleguen a 2 decimales. Ahí está nuestra tabla de contingencia. ¿Qué nos está diciendo esta tabla? ¿Cómo la interpretamos esta tabla? Pues simple. En el caso de la delgadez extrema, tenemos 77, la frecuencia cardíaca promedio de los hombres es de 77,83. En el caso de las mujeres es de 79. Independiente de que sean hombres o mujeres, los de delgadez extrema tienen una frecuencia cardíaca de en 78,46. En el caso de los hombres normales, la frecuencia cardíaca es de 80,86, en las mujeres 82, es un poco más baja. Fíjense que aquí las mujeres tienen la frecuencia cardíaca más alta. Y en el caso de lo que es en el total general, para individuos que son normales, el promedio es 81,67. Si analizamos la obesidad tipo 1, vamos a ver que la frecuencia cardíaca es, en el caso de los hombres, 83,58, en el caso de las mujeres, 83,62, una muy leve diferencia. Y por último, el promedio es de 83,60. Ya, prácticamente aquí no hay grandes diferencias, pero podemos observar que hay un aumento en la frecuencia cardíaca. En la obesidad tipo 1, en comparación a la anterior, disminuye en el caso de los hombres y también en el caso de las mujeres. Por lo tanto, su promedio general también disminuye. En el caso del sobrepeso, tenemos que el sobrepeso es de 75,45 para los hombres, 82,58 para las mujeres y en promedio 79,17. Si se fijan, tendríamos que la delgadez tiene el menor valor de frecuencia cardíaca, seguido por el sobrepeso, después la obesidad tipo 2, el estado normal y por último la obesidad tipo 1. ¿Ya? En promedio general, independiente de, el promedio es de 80,88. Ahora, un detalle importante, yo me inventé todos estos valores. Así que obviamente pueden haber diferencias significativas con lo que ustedes tienen. ¿Ya? Lo otro que vamos a hacer es un gráfico para esta información. Lo que hacen es seleccionar la tabla, insertar gráfico de columna agrupada. Y ahí lo tienen. Ahí tenemos la delgadez, las frecuencias y todos los datos. Lo vamos a colocar un poquito más cerca. Vamos a cerrar esto. Aquí cambian el título del gráfico al que ustedes quieran. Por ejemplo, eso. Y estaríamos ok con el gráfico. ¿Ya? Lo importante es que ustedes ven lo que va sucediendo con cada una de las situaciones que se analizan en la tabla de contingencia. ¿Ya? Así que este es el procedimiento que ustedes tienen que seguir. Obviamente, como les dije en clases, tienen que hacer lo mismo para lo que es considerando el IMC versus el sexo.
el IMC versus la actividad física, IMC, perdón, sexo versus actividad física. ¿Ya? En ambos casos tienen que recordar hacer una tabla de contingencia para la frecuencia cardíaca y para la frecuencia respiratoria. Pero este es el procedimiento base. Eso sería.